Hace unos momentos Rusia acaba de reportar y están confirmando los varios fuentes rusas la destrucción del último puesto de mando ucraniano que existía cerca de Avdiivka. Y esto ya está sacudiendo muchísimo los cimientos del conflicto en toda la región, pero también los potenciales repercusiones que van a tener esto a largo plazo y a mediano plazo también, porque ya lo que se empieza a debatir es si Avdiivka formará parte del territorio ruso en adelante o si en algún punto podría Ucrania recuperar este territorio, sobre todo después de este terrible revés para las tropas ucranianas, porque las fuerzas rusas reportan haber utilizado la artillería autopropulsada 2S-19 MSTA o MSTA-S, que es una artillería muy poderosa con la que han logrado desmantelar las posiciones de Ucrania con una precisión infalible en este flanco, pero también con un avance brutal. Este ataque no solamente está marcando un hito con la introducción de esta nueva artillería que no deja sobrevivientes, sino que también representa un cambio significativo en toda la dinámica de la guerra. Vemos cómo se están utilizando diversas armas que antes no se utilizaba. La novedad había sido en algún punto las FAB-500, luego las FAB-3000. Pero ahora cuando hablamos de este tipo de artillería se están integrando estas artillerías de destrucción masiva. ¿Qué significa esto para la escalada del conflicto y sobre todo cuál va a ser el futuro en adelante de Avdiivka? Podríamos incluso decir que ya a partir de estos momentos no hay rastro alguno de mandos militares ucranianos cerca de Avdiivka. Si bien es cierto, todos habíamos escuchado cómo oficialmente ya hace algunos meses Ucrania se había retirado de esta región, pero aún seguía manteniendo mandos ucranianos cerca. Y esto de alguna manera le daba a Ucrania la posibilidad de que en algún momento, sobre todo cuando recibiera refuerzos de la OTAN, pudiera lanzar una contraofensiva como la que anunciaron tanto el año pasado. Se mantenía esa esperanza, pero después de esto, esa esperanza se acabó. Pues hoy vamos a analizar estas implicaciones militares, vamos a explorar cuáles van a ser las consecuencias de esto a partir de estos momentos en el tablero geopolítico. ¿Qué arma usó Rusia y por qué tuvo un efecto tan letal? Esta arma que no habíamos escuchado mucho tal vez antes es el 2S-19 MSTA o MSTA-S y es un ejemplo de la ingeniería militar rusa que no se había utilizado en el campo de batalla frecuentemente. ¿Por qué? Porque este sistema de artillería autopropulsada tiene un calibre 152 milímetros y se ha ganado una reputación temible en el campo de batalla ucraniano. Para que entendamos de qué se trata y cuál es el impacto que esto tiene en las tropas, hay que echarle nada más un ojo a sus características que las hacen tan temidas. Por ejemplo, comenzando con su diseño, porque este MSTA-S es un sistema de artillería autopropulsado que combina algunos factores letales: movilidad y potencia de fuego. Está montado sobre un chasis de orugas y eso lo que le permite a esta artillería es moverse rápidamente por terrenos muy difíciles, logran reposicionarlo con mucha facilidad y a partir de esta movilidad que no está fijo en un solo punto, pues le da un amplio rango en el campo de batalla, en donde las capacidades de desplazarse de una zona a otra rápidamente, pues hacen la diferencia entre el éxito o el fracaso en el avance precisamente de las tropas. Pero lo que realmente ha hecho tan letal a este sistema STA-S ha sido este cañón de 152 milímetros que puede disparar una variedad de proyectiles, incluidos explosivos de alto poder, municiones guiadas, incluso municiones guiadas por láseres y proyectiles de fragmentación. Entonces, esta versatilidad de municiones pues le ha permitido precisamente a este temible sistema de artillería lanzar estos ataques según la necesidad de cada misión. Por ejemplo, los proyectiles explosivos de alto poder los utilizan sobre todo cuando van a lanzar ataques contra zonas en las que existen estructuras fortificadas.
Cuando se trata, por ejemplo, de municiones guiadas por láser, pues lo hacen para atacar objetivos muy, muy precisos y específicos, y eso lo que hace es minimizar los daños colaterales y maximizar su letalidad de precisión. Y esta capacidad destructiva del MSTAS es lo que también ha amplificado muchísimo el control de fuego avanzado, porque está equipado con estos sistemas de navegación y puntería que están computarizados, y esto le permite tener una precisión muy, muy extrema y letal en donde a donde ataca no queda nada. Y este ataque en las inmediaciones de Avdiivka, con esta precisión, pues significa que las posiciones enemigas que quedaban pues fueron brutalmente desmanteladas pues en un solo ataque. Pero como si esto no fuera suficiente, encima también se reporta que junto con esto Rusia desplegó una lluvia de drones Orlan 30 en este último flanco de mando que quedaba cerca de Avdiivka, y pues con esto ha desaparecido ya este último flanco, este último resto que quedaba de las tropas militares ucranianas en la región. Y ahora pues hay que considerar el impacto de uno de estos disparos de 152 milímetros que fueron con los que se cargaron este sistema de proyectiles, que es un calibre devastador. Y esta explosión no solamente destruye la estructura física del lugar, del objetivo, sino que también lo que hace es causar una onda expansiva que puede desorientar y herir a todas las tropas enemigas que se encuentran ahí. Entonces, estos proyectiles de fragmentación lo que hacen pues es dispersar metralla sobre una amplia área, y eso aumenta el radio de destrucción y de mortalidad de las tropas enemigas a las que se dirigen este tipo de armamentos tan terribles. Y luego está la llamada cadencia de tiro. Este MSTAS tiene la capacidad de disparar hasta 8 rondas por minuto, y eso significa que puede mantener una presión constante sin parar sobre el enemigo, con un ritmo de fuego combinado, pues que lo hace sumamente letal. Por eso es que se ha convertido en un verdadero terror de las tropas ucranianas este sistema, que cada vez está siendo más utilizado para romper algunos frentes. Sobre todo para Rusia parece que era muy importante desaparecer este último rastro de tropas ucranianas que existían en la región cerca de Avdiivka. Y repito, encima de eso, si lo combinamos con la lluvia de drones, pues ya podemos tener una idea de las implicaciones tan profundas que tuvo este ataque, que nos está mostrando una escalada de nuevo en este frente, pero ya me parece que no estamos hablando de un frente, sino más bien de las implicaciones que esto va a tener en Kiev y en sus aliados, porque ahora sí, oficialmente, el control total de Avdiivka y de las inmediaciones ya está en manos de Rusia. Repito, aunque Ucrania se había replegado hace unos meses, pero aún seguía manteniendo ciertas posiciones claves de mando en las inmediaciones de Avdiivka, pensando en lanzar en un futuro seguramente contraataques, y para Rusia parece que era vital borrar todo rastro de militar ucraniano cerca de la región. Y por eso la pregunta de la noche es qué va a pasar precisamente ahora con esta nota que están comenzando a difundir diversos portales rusos. Ya lo están confirmando. Ya no existe nada, ningún freno militar, ningún rastro de tropas de Ucrania cerca de esta región. Entonces, ¿qué va a pasar con Avdiivka? ¿Crees que Rusia va a integrar formalmente Avdiivka a su territorio? Las opciones son sí, definitivamente, no, tal vez en una negociación o contraataque pueda volver de alguna u otra forma al lado ucraniano, o no estoy seguro. Pues esas son las opciones que tenemos hoy, Alba, pero lo que sí es un hecho es que oficialmente ya no queda ni un rastro militar ucraniano cerca de Avdiivka. No. Muchas gracias a nuestro amigo Waldo Quijada B por tu super chat, amigo. Y dice, codicia y psicopatía es igual a guerra. Y sí. Y también veíamos la información de que pues Rusia tomó Avdiivka, que es un territorio sumamente importante, y varios medios, entre ellos el Misión Verdad y El País, también El Tiempo Latino, traen varias notas en las que dicen que los soldados salieron muchísimos corriendo, obviamente para salvar sus vidas, sí, pero que dejaron un bastión de armamento muy importante.
Avdiivka era un centro muy importante para Ucrania porque desde ahí podían seguir manteniendo el ataque en el Donetsk. Entonces tenían armamento ahí porque pues era un punto sumamente necesario para ellos. Perder esto es una gran pérdida. Pero entonces cuando empezó el ataque, muchos de los soldados salieron huyendo por sus vidas y por supuesto dejaron atrás todo lo que les estorbaba, y esto incluye armamento nuevo que les acababa de llegar, tanques y todo lo que tenían. Entonces Rusia no solo se apoderó de Avdiivka, sino también de muchísimas armas de la OTAN. Sí, había... No sabemos todavía la cantidad ni el tipo de armamento que dejaron atrás, pero ya varios medios traen que dicen que dejaron un botín significativo. Sí, había varias sospechas de que aquí... Bueno, sospechas y confirmaciones. Por ejemplo, en Avdiivka estaban las principales bodegas de municiones de la OTAN. Sí. Todo lo que la OTAN llevaba a Ucrania en estos famosos paquetes de ayuda armamentista llegaban ahí a Avdiivka. ¿Te acuerdas de cuando se anunció el año pasado con bombo y platillo la contraofensiva ucraniana? Sí. Bueno, pues Avdiivka era un punto clave precisamente para desde ahí lanzar una contraofensiva ucraniana. Fíjate, en aquellos mejores momentos, Zelensky comenzó incluso a delirar pensando en que desde Avdiivka podía también lanzar contraataques e ingresar tropas ucranianas a territorio ruso. Sí. O sea, no solamente pensaba que podía sostener esta región, sino que este iba a ser un puntero para entrar a Rusia. Entonces, claro, la cantidad tan importante de armamentos que se concentraba ahí era la bodega de la OTAN. Sí. Entonces, cuando salen corriendo, por la brutalidad de estos ataques, que nadie sobrevive a esta artillería tan poderosa, y encima comenzaron a utilizar las primeras armas, digamos, que escalaron en el conflicto aquí, pues causó un impacto en la moral de las tropas terrible y salieron corriendo. Dejaron esto. Y se dice que había bodegas de municiones de artillería, pero también se dice que había sistemas de largo alcance. Sí. Entre ellos, suponemos, ¿verdad? Porque nunca hubo una especificación. Pero cuando te dicen de largo alcance, ¿qué te viene a la mente? Ataque MS, no sé, sistemas de defensa Patriots. Storm Shadow. Los Shadow Storm de Reino Unido, Sí. ¿no? De Reino Unido, de Alemania son. Alemania, creo. De Alemania. Bueno, pues este tipo de sistemas son los que te vienen a la mente. Y ahora precisamente pues ¿qué más? Los Excalibur de los que hablábamos hace rato. Y hablábamos precisamente, para los que no estuvieron con nosotros esta mañana, de cómo el Congreso estadounidense hoy está debatiendo una iniciativa en la que pide cuentas porque cree que Ucrania, fíjense, déjà vu, ha sido el campo de experimentos de China a través de Rusia, cuando siempre habíamos nosotros dicho que la OTAN estaba usando a Ucrania como un campo de experimentación. Ahora la OTAN se queja de que China, tras bambalinas, ha estado viendo cómo funciona el armamento occidental para perfeccionar sus sistemas de defensa, y Avdiivka jugó un papel crucial en eso. Fundamental. Que dice varios amigos que decían en el chat, no, pero a Rusia no le interesa ese armamento. No es que le interesa a Rusia el armamento, pero a Ucrania sí le interesa y sí lo necesita. Entonces, perder ese armamento en Avdiivka no es solo perder Avdiivka, es perder todo el cargamento y el armamento que tenían en Avdiivka. Pero además, Alba, yo creo que sí le interesa y mucho. Y te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas esta ley que comentábamos la semana pasada que acaba de promulgar el Kremlin? Esta ley en donde aprueba que se pueda utilizar digamos, diseccionar los equipos occidentales y utilizar la autoría, los derechos a autor, la propiedad intelectual, pues la propiedad intelectual militar occidental como propia. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que si Rusia ya sabe cómo fabricar los Attack MS o los Patriots o los Storm Shadow, por ejemplo, pues ¿qué le impide pasarle los planos a Corea del Norte? Hazte 1000 de estos, compa. ¿Cuánto Más cuestan? barato por docena. ¿Te acuerdas cuánto comentábamos que costaba cada uno? Ay, sí. $3,500, me parece, o No, 350. no.
3 millones y medio de dólares. Sí, 3.5 millones, sí, ya recordé. No, $3,500 ni el dron. Ni que fuera una llanta de un carro, ¿verdad? No, si no estamos... Ni los drones. O sea, el dron más barato vale $5,000. 15,000. Los Sahel. Sí, pero, o sea, es un dron chiquitito que no le puedes poner nada. Nada más una cámara para espía. Y la dinamita. No, ni siquiera. O sea, es un dron espía. No sirve para más. 3.5 millones de dólares es lo que cuesta uno de estos misiles de largo alcance occidental. Y claro, lo disecciona Rusia. Ahora obtiene su patrón de diseño. Se lo manda a Corea del Norte y esos 3.5 millones por unidad en Corea del Norte lo van a fabricar por $500,000. Menos. Y sacándole ganancia, ¿no? Con ganas de vender, ¿qué te gusta? $200,000. Entonces, en una de esas, Alba, por el precio de uno, fabrican 10. Claro. Y a lo mejor no es que lo quieran para ellos. Pero, ¿tú crees que Corea del Norte se va a tentar el corazón en usar esa propiedad intelectual que ya puede tener Rusia para hacer Shadow Storm, para hacer Ataque MS, para hacer Patriots, pirata, y revendérselos a quien te gusta? ¿A Irán? Pero no van a hacer Shadow Storm. Los de él van a hacer Light Storm. Ajá. A los hutíes, hablábamos hace rato, a los chiitas, a los talibanes. A los yemeníes. A los yemeníes. Es decir, Alba, claro que se interesa, uno, para fabricarlos, pero porque por eso Rusia aprobó esta ley de propiedad intelectual militar occidental para que ellos puedan utilizarla en producción, porque si no, ¿para qué producen uno? Y dos, para saber cómo funcionan, porque es clave saber cómo funcionan para saber cómo detenerlos. Entonces, por supuesto que estamos viendo esto. Claro. Gracias, amigos, a todos los que votaron en la encuesta de esta noche. Por cierto, vamos a mostrar los resultados. ¿Crees que Rusia integrará Avdiivka a su territorio? El 89% cree que sí, definitivamente. El 4% que no, que esto va a volver a ser parte de Ucrania. Y el 6% no está seguro. Yo creo que ya es más fácil que vayan preparando ese referendo, Alba, porque después de lo que vimos hoy, después de esta nota, no se ve sencillo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.